Bueno, les doy la bienvenida a todos. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este canal, Despertar de Argentina. Una vez más, tenemos el gusto de presentar a nuestro maestro, Frederick Goodman. Muy buenas tardes, qué gusto tenerte. Buenas tardes, un Bueno, placer. Fred, esperemos que esté muy bien, con mucha energía hoy, un día muy cargado de cosas, de proyectos, de lo que estamos hablando. La verdad que me siento muy feliz y vamos a tocar un tema que, que como hablábamos, es muy fuerte, el tema trascendencia. Mucha gente tal vez no ha escuchado la palabra, pero bueno, creo que Fred nos va a poder explicar lo que conlleva y todo lo que... Fred, tenés un libro que así se llama, ¿verdad? Así es. Bueno, para, para comenzar hablando de este libro y de este tema, que la verdad, como te decía, me gustaría hacer 10 entrevistas de este tema. Pero vamos a tratar de poder abordarlo en estos 40 minutos que tenemos. Eh, Mi primera pregunta para comenzar a desarrollar el tema sería, ¿cómo fue tu llegada, tu primera llegada a esta palabra trascendencia? Bueno, tenía que estar buscando, o sea, me venía la idea de desarrollar una obra, ¿sí? En la cual se tratasen los aspectos trascendentes que se han ido conociendo a lo largo de la historia, por lo menos la historia conocida. Y el nombre que vino a mi cabeza es trascendencia. No hay ninguna otra palabra que lo defina mejor sin necesidad de extenderse mucho más. Ajá, bueno, Claro, y y eso, y sí, claro, en el sentido de que la palabra en sí te está diciendo elevar al siguiente nivel, superar, ¿sí? exacto. tus metas, ser la mejor versión de ti mismo, o sea, evolucionar, crecer, todo esto es, estás en un nivel y vas a un nivel muy superior. Por ejemplo, ¿qué es el concepto de la teoría de la evolución? Evolución quiere decir despliegue, o sea, una cosa, con base en esta, sube al siguiente nivel. Según las leyes de termodinámica, necesitas una energía mayor para superar el nivel en el que te encuentras. En el caso del ser humano, es el conocimiento, la experiencia y la voluntad de querer crecer y evolucionar. Entonces, ese proceso es trascendencia. ¿Sí? Llegar cada vez a un nivel muy superior hasta el punto, por ejemplo, en el caso de como explico en el libro, del despertar del ser, él adquiere esta trascendencia porque ha ido a un nivel de autosuperación. A mí me encanta Fred porque, bueno, ahora vamos a tocar el tema desde ese lado, pero a veces uno le falta esta parte desde alguna que otra charla que ha escuchado en alguna religión. Eh, ¿Cómo vos haces la conjunción de las diferentes religiones y lo que cada uno fue tomando referido a eso y lo unificás todo con base en el ser humano y su relación con Dios? Eh, Ahora vamos hacia ese punto, pero para seguir el tema en lo que estábamos hablando, ¿qué ejemplo nos podés dar vos en la vida de alguna persona que podamos ver reflejado esa palabra, ese proceso evolutivo? Bueno, a ciencia cierta, ¿qué podríamos decir? Pero por lo que entendemos, se ve a lo largo de la historia personajes que alcanzaron ese estado. El asunto es que justamente por el hecho de que has trascendido al ego, has trascendido a las proyecciones ilusorias de este holograma en el que vivimos y cosas así, estás desapegado del ego, entonces estás desapegado de la atención pública, estás desapegado del interés eh, de, de, de llamar la atención, de estar en grandes aglomeraciones, de estar en los puntos neurálgicos. ¿Por qué? Porque estás buscando tu propia luz, tu propio ser. Eso quiere decir que estás aislado. En consecuencia, podríamos decir que la inmensa mayoría de las personas que en realidad han trascendido como individuos
¿sí? A este estado que llamamos la iluminación, la resurrección, el despertar de conciencia, el estado búdico, etc. En realidad lo han hecho precisamente en silencio y aislados. Eso quiere decir que no vas a saber de ellos. Entonces, ese es lo gracioso. Precisamente si sabes de alguien, sería extraño porque se supone que él se aísla porque no quiere ser parte de los espejismos ni busca atención. Entonces, aquí vemos que es curioso justamente por eso. Ahora, hay situaciones, por lo que podemos ver en la literatura, de individuos que, a pesar de su estado de comprensión, tienen un anhelo de servir. O en ese proceso de despertar, ellos aún tienen una interacción social. O sea, llega un punto en el que tú dices, como en el caso de Siddhartha Gautama, Buda, que llega a los 45 años y dice, a partir de ahora o sea, lo he conseguido. Entonces ya no tiene tanto trato con la gente, ya no busca tanto el ámbito público y empieza a buscar su ser interior, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de que encuentra que el eje es uno, ¿sí? El eje no tiene que ver con lo demás es solamente un reflejo del uno. Y bueno, ahí también entonces en ese sentido vemos casos como el de Lao Tse, ¿sí? Y luego hay otros personajes que, digamos, desde el punto de vista filosófico, tienen un estado muy evolucionado, pero siguen aún teniendo muchos matices relacionados con la proyección, como es el caso de Platón, como es el caso de muchos filósofos griegos. Siguen teniendo, ¿sí? Como Sócrates, ese estado de todavía creer en las proyecciones y no entender la trascendencia de lo que es el ser almático, ¿no? Cosa que no ocurre en Asia. En el Oriente Lejano, sí observamos con Nichiren Daishonin, observamos con Confucio, observamos con todos estos filósofos, que sí hay como una comprensión más holística de la realidad y de que esto es una proyección. Lo observamos también con Krishna. Entonces, cambia bastante. Y en el caso sorprendente, ¿sí? Se ve en el caso de Judea con Jesús, ¿sí? Pero había otros personajes, o sea, si lo veremos también en la historia egipcia, el faraón Akenatón, a pesar de no tener lo que podríamos llamar un guía espiritual, tenía mucho interés en el concepto de la trascendencia, por eso conspiraron para asesinarlo, porque estaba sus políticas, su forma de ver las cosas, perdón, su filosofía, iba en contra del ejército, su filosofía iba en contra del sacerdocio, o sea, todo lo que era la aristocracia y lo que era el poder en aquel entonces en Egipto, él quería echarlo todo a un lado, ¿no? Por este sistema de pensamiento de la unicidad, ¿sí? De que hay un único ser, que todos somos parte de él. Pero son casos así aislados, como el caso también de Hermes Trismegisto, ¿sí? Sí. Que fue la encarnación después de Thoth, ¿no? De Djauti. Y como digo, también hubo personajes en la historia de Israel que estaban bastante, digamos, evolucionados en el sentido de la mente, pero tenían todavía muchísimo, estaban arrastrando muchísimo del concepto dual, ¿sí? De que si el Dios es bueno y el Dios es malo, y el Dios hoy está de buen genio, mañana está enfadado, que hoy es bueno, pero mañana está celoso, que es iracundo, pero después es benevolente. O sea, este concepto dual de la mitología, y que todavía lo tenían impregnado, y por eso les resulta un conflicto tan fuerte cuando de repente escuchan a Jesús hablándoles de que todos somos uno, pues normal que se reían de él, porque no tenía cabida en la cultura judía, por lo menos en aquel entonces, hablar de ese tipo de cosas. Y es genial porque vos lo hablás desde todas las religiones, desde todo lo que fue pasando, pasás por los griegos, por los egipcios, como lo hablás, y lo tomás desde ese lado, y a veces uno no lo ve así. Y cuando te muestran el panorama completo, vos decís, pará, esto es para todos. Y si yo quiero, como tomo el punto que dijiste anterior, si yo quiero despertar, salir, lo puedo hacer. O sea, creo que habría que entender muy bien a qué vamos con la palabra ego. Y para eso tenemos que entender un poco el budismo, tal vez de los Krishna, porque a veces tenemos esos conceptos y creemos que el ego es una cosa y que en realidad tiene mucho que ver en la lucha con el ego desde lo espiritual, para lograr el trascender. Y escuchándote,
yo siempre me pregunto, estamos viviendo en una era tan globalizada, donde tenemos cualquier tipo de información, vos buscas un PDF, el libro que busques, generalmente lo podés descargar gratuitamente, estudiarlo, comprenderlo, y Pablo decía tanto, evolucionen en la mente de su espíritu, renuévense en la mente de su espíritu, cambien, y uno a veces no, se queda con ciertos conceptos y es tan lindo aprender, te da tanta libertad desde el conocerlo desde este lado. Yo recomiendo este libro, te lo promociono, Fred, pero lo recomiendo para la persona que quiere ver un poco más, no tengas miedo porque la verdad que el concepto trascendencia, como bien lo decís, desde Buda, desde Cristo, es real. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Y a eso iba la siguiente pregunta, Fred, para desarrollar un poquito más, si quería seguir con eso, si eliminamos todas las religiones, como decir, no hay países, no hay religiones, y hablamos desde la evolución espiritual. ¿Sí? Esto, quiero que hagan un ejercicio mientras nos van escuchando. No piensen en religiones, no piensen en países, piensen en nosotros como, y en razas, somos seres humanos, ¿sí? Trascender, ¿sería una meta a alcanzar? ¿Sería algo que se puede? ¿Cómo lo podrías describir vos para la gente que quiera leer el libro y se encuentre con esto? Es que puedes verlo desde cualquier filosofía que vayas a investigar, ¿no? Si ves, por ejemplo, las palabras de Krishna que hablaba sobre el desapego y haces un análisis de lo que es el desapego, es lo mismo de lo que te está hablando también Lao Tse en lo concerniente a que todos somos una conciencia, que todos somos un ser espiritual y que todas las cosas son realmente ego. Salomón lo decía, todo es vanidad, ¿sí? Todo es vacío, en realidad, del hebreo, ¿sí? En realidad sería como vacío, o sea, nada es real, ¿sí? Él se dio cuenta de que nada era real. Salomón ya había entendido que el universo era una proyección y que todas estas cosas estaban siendo reflejadas desde la dualidad del propio individuo, ¿no? Y La vuelves y traducción es observas también. vacío, la traducción del Sí, hebreo. sí, Ah, sí, o sea, rec. cambi Rec cambiamos, o puede ser sí, rec o también puede ser baladí. ¿Sí? El concepto de algo que no tiene importancia, algo que no es, algo que carece de relevancia. ¿Sí? Eh, y ese tipo de cosas son los que a veces nos deberíamos, o sea, deberíamos hacer el trabajo también de ver que todo lo que ellos están diciendo es el resultado de un proceso de crecimiento interior. ¿Sí? Lo que Lao Tse está diciendo, lo que Confucio está diciendo, Nichiren Daishonin, o sea, todos ellos es la misma cuestión. Observemos el caso también de Hermes Trismegisto, que está hablando hace 4000 años, ¿sí? De estos temas, y ahí es, digamos que el ejemplo claro de que parece como si hubiese una conciencia que no depende del tiempo, ni depende del espacio, ni de la raza, ni del género, ni de la edad, ni del idioma, donde todos en realidad estamos predestinados y prediseñados para autosuperarnos. ¿Sí? sí, Entonces justo nos se estamos, mezcló un poco la... sí. Entonces nos estamos superando nosotros mismos. Eso es básicamente de lo que se trata. Y de ahí a algunas personas, muchas personas les molesta o les choca cuando yo les digo que en realidad Jesús era budista. Entonces me dicen, claro, y les digo que los cristianos no son cristianos. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Esto es como la, las palabras que expone Felipe en su evangelio, ¿no? El evangelio de Felipe, que tú, si lo lees por encima, dices, este tipo está loco. Pero si analizas lo que te está diciendo y ves el trasfondo de lo que te está diciendo, comprendes que la palabra Buda no es el nombre de una persona, ¿sí? Se Ah, llamaba Siddhartha Gautama. Buda es un estado de conciencia. Igual Jesús. Yeshua Minatzar, Jesús de Nazaret. Él no se llamaba Cristo. Cristo es un estado de conciencia, de manera que Buda y Cristo son dos conceptos de diferentes culturas relativas al despertar de conciencia. De ahí la mente crística o la mente búdica. No importa. Uno está hablando en sánscrito, el otro está hablando en griego. ¿Sí?
y igual que si lo quiero decir en hebreo sería Mashhit, ¿sí? De Mesías, ¿no? ¿Y qué es Mashhit? Mashhit es el alzar. Por ejemplo, ¿por qué a Moisés le llamaron Mashá, Moisés, sacado de las aguas? ¿Sí? De la palabra Mashá, ¿sí? Emerger, surgir. Y cuando tú estás observando que la Biblia, muchas veces te topas con unas traducciones que no tienen sentido. Por ejemplo, el concepto este cultural de la resurrección, que es realmente católico, es el hecho de que un cuerpo muerto va a volver a la vida. Pero es que la propia Biblia te está diciendo, esta carne y esta sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces, aquí hay un conflicto, ¿sí? Hay un conflicto entre dos sistemas de pensamiento que chocan. Esto ya lo veíamos en el tiempo antiguo entre fariseos y saduceos, que chocaban porque los saduceos decían, no, eso es absurdo. ¿Cómo que un cuerpo muerto va a volver a la vida? En cambio, el fariseo decía que sí. Entonces, había aquí una diferencia de opiniones y por eso le preguntaban a Jesús. Entonces, ¿qué podía decir Jesús? Lo mismo que Felipe. Ni sí ni no. O sea, porque ustedes tienen la idea de que si sales del cuerpo, eres un fantasma, ¿sí? O eres un espectro. Sí. Pero es que el cuerpo es una carcasa. Pero es que están dando por sentado que está el espíritu y está la carcasa. Y si sales de la carcasa, ahora estás muerto porque la carcasa es la vida. Y en realidad lo que no te das cuenta es que la carcasa es una jaula. Que en realidad esto es lo único que sí tiene vida. Y tiene muchas capas. Tiene muchas capas. Entonces tú puedes, por una cuestión mitológica, cultural, asumir que esta historia de los fantasmas y los espectros es lo único que hay si sales del cuerpo. Y te das cuenta que eso solamente es un estado de bloqueo de la mente temporal, porque en realidad el alma está evolucionando y está más allá del plano, digamos, de los espíritus, ¿no? De los muertos, si le queremos llamar así. Y él está en otros estados de vibración, o sea, el alma tiene otros estados que si los activa estaría muy elevado por encima de la materia corporal a otros niveles de conciencia, por eso se habla mucho del ser de luz. Y ahí el concepto este de la resurrección, que eso no existe en la cultura hebrea, no existía, ni existe en la cultura hebrea, mucho menos de palabras o de boca de Jesús. Eso es una cuestión del traductor y de la cultura. Entonces él decía, Takum, ¿sí? Y decir, no, resucitar. Takum no es resucitar. Takum es levantarse. Levántate. Entonces, si tú estás dormido, te levantas. ¿Sí? Te despiertas y te levantas. Entonces, hay dos conceptos aquí a tener en consideración. Despertar y alzarse. Entonces, lo primero que haces, hay un despertar de conciencia y después hay una consecuencia del despertar de conciencia. Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso Buda en cierto momento dijo, ahora estoy despierto. ¿Qué quiere decir? Claro. Ahora sí lo he entendido. O sea, el primero lo despiertas, necesitas ser consciente de que este universo es un holograma dual. Una vez eres consciente, o sea, que tu mente ya lo ha entendido, no desde el punto de vista intelectual, sino que ha experimentado ciertas fases del discernimiento en la vida en sí, la vida que ha experimentado, y entonces comprende que no es real el universo, que es un sueño, ¿sí? Y que está lleno de capas ilusorias. Cuando lo comprende, ahora viene un proceso, ¿sí? Porque tú puedes decir, sí, yo entiendo que la aguja duele, pero de ahí a que no te duela, son dos cosas muy distintas, ¿no? Yo puedo entender, el cuchillo no es real y te cortas y dice, pero duele. Entonces, desde el punto de vista teórico, todo es fantástico. Desde el punto de vista teórico somos superhéroes de Avengers. Pero ya en la práctica, llegar a eso es distinto, pero primero tienes que tener conciencia de la verdad. Entonces, por eso también en la cultura egipcia se hablaba de eso, por eso se hablaba también en el budismo, por eso se hablaba también en el misticismo del cristianismo primigenio, que hablaban de estos conceptos del bautismo en agua, el bautismo en fuego, el bautismo en espíritu, y después hablaban de otros bautizos. Pero el bautizo no era meterse bajo el agua, ¿sí? O como hacían los mitraístas. Ellos se referían a estados de evolución de la conciencia, pero es lo que Jesús les estaba transmitiendo a ellos. Ellos mismos ni entendían de lo que estaban hablando. Claro. ¿Sí? Entonces, como niños que te pones a hablar de física cuántica y ellos dirán, ajá, pero ni idea de lo que me quiere decir. Pero yo te hago caso, ¿sí? Entonces, Jesús les estaba hablando en términos que ellos no tenían ni la más remota idea de lo que él estaba hablando, pero ellos le decían, sí, ok, porque estaban sorprendidos con lo que él hacía, y con sus palabras, su forma de ser, etc. Entonces, ahí eso nos lleva a esto, que no existe ese concepto de resurrección bíblica, de la religión, sino es un despertar de conciencia, un proceso evolutivo de trascendencia, donde el ser, en cierto momento, lógicamente, después de haber resucitado su mente,
o de haber trascendido en su mente, porque resucitar es, ¿cómo se entiende? Porque es como si tuvieses muerto y vuelve a la vida, pero en realidad lo que haces es despertar, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se entiende el concepto, por eso Jesús muchas veces decía, está dormido, en vez de decir, está muerto, ¿sí? Sí. Porque él también trataba de cambiar la forma de pensar de la gente. Y en cierto momento, él mismo también, el primero resucitó y después le asesinaron. O sea, no lo asesinó y después resucitó. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue trascender su conciencia el día que Juan Bautista lo mete en el agua y empieza un proceso, esas 6 semanas en el desierto, en el que él se vuelve una persona completamente distinta. Porque empieza a descubrir y a entender el universo desde el punto de vista de la energía, de los átomos, de las células, de las moléculas, de que todo es un campo de conciencia, ¿sí? De que hay un destino, de cuáles son las leyes del universo, y fue un proceso de introspección que lo llevó a otro nivel. Buda le pasó algo similar. Hermes Trismegisto también, o sea, muchas personas les ha pasado, pero como digo, ha sido en el anonimato porque ese es el proceso, es interior, no es público, porque entonces tenemos aquí un conflicto, ¿no? No, tú estás tratando de agradar al ego cuando el ego es justamente esa otra parte de la dualidad que es la del engaño, lo de la serpiente, ¿no? Todo este concepto del mal. Y uno sufre a veces porque los que hemos pasado por eso, de querer hacer algo espiritual, pero subir mostrándolo y no sé hasta dónde y en qué lugar estoy, y pasar por ese proceso y decir, pero yo te amo, Dios. eh, pero, pero me gusta ese punto. Desde la evolución de la conciencia se pueden alcanzar ciertas cosas, solamente hay que saber cómo trabajarlas, poner en tu vida un maestro, buscarte maestros, porque como bien dijiste, hay muchas religiones que de su forma lo tocan el tema, van hacia ese lado, solamente que a veces uno se encierra y tiene miedos, tal vez. Tiene miedos por estudiar un poco más, por comprender, por dar ese paso. Y hay cosas que solamente las podés llegar a destapar en meditación. O sea, cuando digo meditación, desde, como dicen, si quieren llevarlo a la Biblia, cerrada la puerta, hablo con el Padre, hacia adentro. Eh, bueno, la pregunta que sigue es obvia, pero está bueno hacerla también para seguir en tema y siguiendo esto de lo que estabas explicando. Cuando vos descubriste, Fred, que esto abarcaba todas las religiones, que esto abarcaba el universo, ¿te acercó más a la idea de Dios? Porque a veces uno dice, estás estudiando otra religión, estás haciendo otras cosas, eso es del diablo, eso está mal, estás en pecado, te estás apartando del camino, el camino es uno solo, la palabra es una sola, y todas esas cosas. ¿Qué te pasó a vos cuando se destapa esto? Me hace precisamente, o sea, surte precisamente el efecto que debería surtir el hecho de comprender que el universo no es real. Porque una de las primeras cosas es darte cuenta de que no era baladí el hecho que Jesús dijese, no juzguéis. Porque hay una frase que decía muchísimas veces también Buda, no juzgues, un elemento fundamental, no emitir juicios. Y lo ves hasta en el coaching, ¿sí? En el coaching cuando te hablan desde el mentalismo, desde la psicología, desde el desarrollo personal, dicen, no emitas juicios, no te estés quejando, no estés criticando. Y uno puede pensar, no, pues es algo filosófico, no es filosófico, se trata de energía, ¿sí? Entonces de repente aquí fue como decir, todos estos años uno, dependiendo de la cultura en la que esté, ve el resto de filosofías y creencias como las equivocadas. Ahora de repente te das cuenta de que lo equivocado es justamente señalarlo y decir que está equivocado. Eso es realmente. O sea, lo malo es precisamente señalar y decir que es malo porque a todas luces no has estado en China, ¿sí? Para vivir el budismo, no has estado en Japón para vivir el sintoísmo. Entonces, ¿de qué estás hablando, no? Es como si estuvieses viviendo en Perú, en Bolivia, en alguno de esos sitios y conoces su cultura y te influye y conoces todo lo que hay en ellos o con ellos. De repente te das cuenta progresivamente,
por mucho que tú vienes de otra cultura, dejas de juzgarle y ves lo bonito en cada cultura. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno viaja mucho. Ajá. Vas viajando y te das cuenta de que dices, pero todos somos uno en realidad. Hay una fachada distinta por una cuestión racial, una indumentaria, un idioma, una ubicación, pero en realidad buscamos las mismas cosas, tenemos las mismas necesidades y todos están en un camino de trascendencia, pero este tiene un punto de vista, el otro tiene otro punto de vista. Entonces, como es un punto de vista, el punto de vista no es ni bueno ni malo, simplemente es un punto de vista. Y al final todos estamos llegando al mismo resultado en algún momento y nos encontramos con resultados que ya habían descubierto los atlantes hace decenas de miles de años. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Porque está en la semilla dentro de nosotros. Eso hace ver que en realidad nosotros estamos en la existencia o en un cuerpo físico o experimentando esta proyección precisamente con un objetivo. Hay un destino. De manera que si hay un destino, tiene total sentido que en algún momento las personas empiezan a tener anhelo por comprender quiénes somos, qué hacemos aquí, de dónde venimos y en qué dirección vamos a ir. Y nos empezamos a ver, pues más allá de la emanencia de los sentidos, del cuerpo, de la materia, de la carne, y vemos más allá a otro nivel y empezamos a decir que nosotros no somos un cuerpo. El cuerpo lo estamos utilizando como la persona que utiliza un automóvil, pero la persona no es el automóvil. Sencillamente, él ve el automóvil y considera que es lo real, porque su cuerpo, en este sentido, nosotros no lo podemos ver. Entonces, como nosotros no vemos nuestro ser, porque no pertenece a esta dimensión, queremos verlo con los ojos del automóvil, con los faros del automóvil, con la del automóvil, pero el automóvil es una carrocería, ¿sí? Y tiene un mecanismo y todo eso que pertenece a una composición atómica determinada, pero nosotros somos biológicos. Lo podemos ver, pero en términos de lo que estamos hablando ahora, nuestro cuerpo es biológico, pero el alma no es biológica. Entonces, al estar en otro estado de vibración, no se puede ver. Y aquí, en torno a esto gira todo. Empezar a comprender que por eso hay un anhelo en el hombre, ¿sí? En el ser humano, de ir más allá y de descubrir quién es. Y ahí es donde de repente se empiezan a caer los velos y ves que la vida tiene un sentido muy distinto a estar persiguiendo objetivos que a lo mejor son reflejos de una carencia interior, a querer conseguir cosas que en realidad son satisfacción porque no buscamos amarnos a nosotros mismos. O sea, todo lo que estamos viendo en realidad, o lo que estamos buscando, o la vida en sí, no gira, no es más que otra cosa, o sea, no es otra cosa más que los propios vacíos interiores que no queremos rellenar, o que estamos abandonados, ¿sí? Porque empezamos a dejarlos a un lado, a dejarlo para después, ¿sí? A postergarlo. Y ahí donde vemos que precisamente en algún momento vamos a tener que decir, tengo que volver al centro de lo que soy, porque ahí es donde está todo, y ahí todo gira en torno a eso, como Jesús decía, en el lugar secreto, cerrada la puerta, allí encontrarás al Padre, que es la fuente. ¿Qué quiere decir? Nosotros existimos dentro de Dios. Si quieres volver a la fuente, tienes que ir al punto del silencio. Exactamente, no hay más misterio. Y recién hablaba, Fred, me gustó mucho algo que abordaste sobre la ilusión de la materia. Y después conectaste con la palabra cuando habla en realidad Salomón, el Eclesiastés, que dice vacío, todo es vacío. En el tema de ilusión de la materia, que en realidad es un engaño, digamos, pero también tiene que ver con lo físico, desde lo atómico, desde el punto de vista atómico, el átomo es, entre comillas, más vacío que físico, y se considera que en ese espacio vacío es donde está la energía, donde somos más, o sea, me gustó que lo llevaste a tema para disparar esto, para graficar un poco en la gente una idea de a lo que vos vas. Fíjate, es que aquí es donde coincide la física cuántica con todo lo que estamos hablando, lo que estás diciendo tú. A medida que avanza la ciencia, empiezan a descubrir que la materia en realidad es la parte más pesada de la realidad y es sin embargo la más voluble, la de menos interés, la
menos flexible, la menos real, la menos energética. Y se ha estado hablando de ese porcentaje grande que es materia oscura, que es la que en realidad es la que acapara más espacio que la propia materia sólida. Pero que a pesar de eso hay una conciencia, porque ellos en ciencia no utilizan la palabra conciencia, nosotros lo utilizaríamos desde el punto de vista filosófico o psicológico, se podría hablar de palabra conciencia. Ellos utilizarán la palabra energía, y de ahí viene el concepto de la energía oscura. Entonces, ¿pero qué es la energía oscura? Es la red de conciencia del universo, ¿sí? Solo que al toparnos con esta disyuntiva, porque hay el punto de vista filosófico o psicológico, si se quiere llamar así, y el de la ciencia convencional, donde la terminología de ambos hace parecer que son temas distintos, por la mera semántica, pero son palabras. A la hora de la verdad, lo que la religión llama Dios, en ese sentido el Dios, la física cuántica lo llama energía, ¿sí? La filosofía lo puede llamar conciencia, pero son palabras, son términos. A fin de cuentas, lo importante es que nos entendamos y que sepamos de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque es una energía consciente en una red de conciencia. Y eso es en realidad lo que estamos viendo en el universo, una proyección de un sueño. ¿Y por qué es un sueño? Que no es real, porque cualquier cosa que tú quieras ver o que quieras observar, ¿qué es? El color es como se difumina o se fragmenta la luz visible. ¿Qué es la luz? Son fotones. ¿Qué son fotones? Energía, ¿sí? Es energía, es una vibración. La energía, ¿qué es? Vibración, el sonido es vibración. La vibración lo está produciendo algo. ¿Qué es lo que está produciendo esa vibración? Ese esa oscilación de longitud de onda en el espacio. Conciencia. Lo mismo que produce los pensamientos, producen ondas. Entonces, aquí vemos exactamente que cualquier estructuración que veamos de la materia son una serie de átomos organizados de una manera específica. ¿Y esos átomos qué son? Cargas eléctricas. ¿Y la carga eléctrica qué es? ¿Sí? Una carga magnética que produce una línea de energía, ¿sí? Si lo queremos llamar así, una fluctuación de energía produce un campo magnético y eso hace que los átomos se mantengan, si no se disiparían, ¿no? Entonces tú piensas, ¿qué es lo que está produciendo tal estado de conciencia que mantenga una fluctuación de energía que produzca un magnetismo que cree la materia? Tiene que ser algo inteligente, algo consciente, y lo está produciendo simultáneamente en todo el universo, ¿sí? Entonces hay una vibración, hay un pensamiento que se está focalizando, y esa focalización del pensamiento está magnetizando la energía para construir la materia. En consecuencia, hay una mente que es la que está creando el universo, o ya lo creó, si queremos salir de la cuestión del tiempo. Y esta creo que es el gran dilema de los grandes dilemas. Es interesantísimo cuando se aborda el tema desde este lado. Yo creo que a muchos le va a disparar diferentes cosas, pero está muy bien explicado en el libro. Tienen que empezar a leer, empezar a meterse en estos conceptos, en estas ideas, que le va a hacer muy bien, le va a traer mucha libertad y van a empezar a comprender otras cosas. ¿Querés decir algo más, Fred, con respecto a la trascendencia? Ahí saludamos a Jessica, que te hace una pregunta. Dice, hablando de bautismo, Jesús decía sobre el bautismo de sufrimiento. ¿Podrían comentar un poco de eso? El sufrimiento lo podemos ver desde dos puntos de vista. ¿Qué tal, Jessica? Lo podemos ver desde el punto de una experiencia por la que pasamos que es desagradable en un proceso de evolución. O sea, es necesario que haya una fricción o una situación incómoda, si queremos llamarlo así, para lograr una superación. Eso es como alguien que quiere ser muy bueno corriendo, pero no quiere correr. Tiene que esforzarse, tiene que hacer fondo físico, resistencia física, flexibilidad, fuerza, potencia, todo eso, que desde el punto de vista de la comodidad, eso es un sufrimiento, llegar a eso. Entonces hay un sufrimiento. Luego hay otro punto de vista del concepto del sufrimiento, que es el hecho de que estar desconectados de la realidad nos produce sufrimiento. A medida que nosotros descubrimos la verdad, se empiezan a disipar todas esas redes que podemos llamar problemas físicos de la vida en general,
y empieza nuestra mente a estar en un estado muy diferente. Algunos dirían, pasó de la mala suerte a la buena suerte. La cuestión es que eso es tan ambiguo y está tan desenfocado porque no te dice nada. Es como la suerte. ¿Qué es la suerte? Es como decir que la casualidad tiene algún tipo de poder sobre tu vida. Eso no tiene matemática ni científicamente ningún sentido. Entonces, diríamos más correctamente que hay un destino. Hay diferentes destinos, uno dentro del otro. Nuestro destino está supeditado al destino más grande. Y el destino en esencia es que volvamos a la fuente. Entonces, ese proceso, ¿cómo se desarrolla? A través del fracaso y el éxito. Vamos aprendiendo a medida que van habiendo errores. Cuando nosotros estamos viendo una vida, todas las cosas que no nos gustan o que son desagradables o que nos hacen sufrir, solo las ha creado la mente como oportunidades o recursos de autosuperación. Por eso volvemos al punto de señalar o criticar o quejarse, no tiene sentido porque tu subconsciente lo creó para que tú tengas una serie de recursos para evolucionar. ¿Sí? Tú creas esto y esto y esto y se voy a trabajar con esto, es como la enfermedad. La enfermedad existe porque es un recurso de evolución. Un problema económico, un problema sentimental, todas esas cosas existen como recursos de superación, pero como está, usualmente el ser humano es quejándose y amargándose por lo mal que le fue, porque tiene una mala suerte, porque tiene una nube negra encima de él, porque en realidad no está entendiendo que puede evolucionar y trascender a eso, porque eso está precisamente como recurso de superación. Una vez lo supera, hay otros diferentes, pero siempre va a estar en un nivel muy diferente, muy distinto al anterior. Siempre de la parte más pesada a la parte más ligera. Y llegar a un punto en el que realmente trasciendes a las circunstancias, no tanto como algunos interpretan, porque ya tu mente está en otro estado y no te molestan, no, sino porque empiezas a magnetizar cosas de una forma totalmente distinta. Ya no estás magnetizando lo que no te gusta porque ya no lo necesitas para evolucionar. Ahora magnetizas otras cosas porque tu mente ya está en un estado evolutivo mayor. Ahora magnetiza cosas en otro nivel de conciencia. Ha perdonado esto, dejó de juzgar lo otro, mejoró en este ámbito. Entonces, si ya superas todos esos problemas, que era la escuela básica, ¿y ahora qué te queda? Pues otro tipo de escuela que es de integración personal y de servicio a otros. Qué bueno verlo así, Fred. Bueno, yo pido disculpas, recién tuve que poner a cargar el celular, eh, pero estaba atentamente escuchando. Así que, bueno, en tu página tenés varios cursos que pueden ayudar a un poco lo que estás diciendo, porque a veces las personas no tienen las herramientas para... Escuchan, como dijiste hace un ratito, escuchan, pero falta cómo llego, cómo alcanzo. Bueno, siempre digo, freddygoodman.com, vamos a poner la página acá abajo con el enlace del libro para que puedan entrar. Y también vamos a invitar a las personas que nos están siguiendo y si quieren incorporar nosotros tenemos grupos, a los grupos para compartir información, para estar más al tanto, gente que también quiere accionar. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer juntos y por aprender, obviamente. Así que es un llamado para todos aquellos que quieran ser parte, contactándose con nosotros y teniendo la página donde Frederick Woodman tiene sus libros, sus cursos, videos, proyectos y bueno, todo para seguirnos en estas charlas. Bueno, Fred, ha sido un placer, me encanta el tema, me apasiona, disparó muchísimos temas más y iremos viendo cómo podemos ir abordándolos de a poco a medida que la gente también se vaya sumando, vaya pidiendo y vaya queriendo conocer un poco más de estas cosas. ¿Algo más para decir, Fred? No, solo completar el concepto que nos preguntó Jessica sobre por qué la palabra bautizo estaría ahí. Y es porque el bautizo originalmente era la, ¿cómo se podría decir? Iniciación, ¿sí? En algunas culturas era una iniciación. Entonces tú te sumergías en algo como una iniciación a determinada cosa. Así es como lo quería plantear Juan el Bautista,
una de las ideas de por qué Jesús también habló del concepto de bautismo, de sumergirse. Otro aspecto es el hecho de tener la conciencia tranquila. En otras palabras, tú tienes, o sea, la sociedad, especialmente occidental, tiene esta idea de culpabilidad. ¿Sí? Soy culpable, soy malo, soy pecador, soy. Y por mucho que quiera hacerme el bueno o que me quieran decir que soy digno, no me lo creo. Yo siempre ando como una maleta pesadísima de culpabilidad. Entonces, esto te da una oportunidad de hacer un ejercicio uh, terapéutico, ¿sí? A través de un símbolo. El hecho de decir, si te metes al agua, toda esa mochila se te va a caer de encima y eres libre. Entonces ahora tienes una conciencia distinta. Pero eso no es a ojos de Dios, eso es a ojos de ti mismo, que eres el que te crees, que eres indigno, que eres pecador, que eres malo, etcétera. Entonces Es que eran después se dicen, ejercicios. salís del agua y sos la misma persona. No, no te cambia el color del Exacto, pelo. un poco más limpio, Claro, oliendo un poco depende, mejor, pero sí. pero es la misma persona. Entonces aquí estaba el asunto, es cómo eso podía ayudar a la persona. El que entendía con el asunto de la iniciación, por eso la cuestión del bautizo, de decir, te vas a introducir algo y te sientes responsable de que te vas a comprometer y vas a vivir en un nuevo estilo de vida. Eso te hace sentir diferente, perteneces a un clan, perteneces a una sociedad secreta, perteneces a un club, perteneces a una hermandad, lo que sea. Pero también para quienes lo entendían desde el punto de vista de la pureza, que era el concepto de los sacerdotes, que te decían purifícate con agua y todo el asunto. Era una forma también de renovación y de sentir la conciencia limpia. Ellos lo entendían siempre de un Dios. Ok, pues créelo así si a ti te viene bien, pero en realidad es una forma de que tú te sientas que a partir de ahí puedes seguir tu vida sin sentirte que eres el pecador que hizo y cuántas veces hizo y vas con un estado de conciencia mejor, porque ese problema de culpabilidad no te deja evolucionar. Pero ojo, estamos hablando de cuestiones culturales. Eso era aplicable para el judío. Otras culturas no tienen esa forma de pensar o no tenían esa forma de pensar. Ese tipo de terapias no eran necesarias. Otro tipo de terapias a lo mejor sí eran necesarias con ellos. Y entonces aquí el concepto de por qué se habla de diferentes bautizos, a la luz de eso. Porque si lo ves desde el punto de vista de introducirte en un nivel de sociedad secreta, te estaría diciendo que estás accediendo a un nivel de conocimiento superior y te sientes mucho más maduro y te sientes mucho más responsable, te sientes mucho más evolucionado. Esto es lo que hacía, perdón, la Escuela de Misterios Egipcia. La Escuela de Misterios Egipcia también te iniciaba, iba subiendo niveles. Esto es el concepto de la masonería. Vas subiendo mis niveles en función de tus capacidades y de tu nivel de compromiso, de conocimiento, y etcétera. Entonces va subiendo niveles. Eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos. Él tenía un círculo interno, otro círculo interno, otro círculo interno, otro círculo interno. Solamente 3 personas como mucho estaban con él en todos los niveles. 6 personas eran los únicos, sí, una mujer y 5 hombres eran los que estaban realmente con él desde que era adolescente hasta el final que estuvo en ese tiempo, que hablaban de todas las cosas personales y lo conocían desde niños. Después había un círculo más exterior de 12, después otro círculo más exterior de 70, después otro círculo más exterior de 120. Entonces, si te paras a ver, todo dependía de qué nivel de conciencia tenían ellos para poder entender lo que él les iba a decir. Por eso algunas veces se le decía, tú y tú, acompáñenme. Y los demás, sí, porque él sabía que iba a hablar una cosa con ellos según el nivel de pensamiento de ellos. Los demás no le iban a entender. ¿Sí? Otras veces hablaba con este y este, por eso muchas veces decían, oye, pero este tipo, ¿qué le pasa con las mujeres? ¿Sí? Tiene una predilección por las mujeres, porque muchas veces hablaba con las mujeres cosas que no podía hablar con los hombres, porque los hombres vivían una mentalidad muy misógina, muy que la mujer era de poco valor, la mujer no servía para nada, gracias a Dios que tenía cerebro, o sea, tenían entre la cultura de ellos, sí, era algo exageradísimo, no todos, no todos, pero a nivel social tenía una idea de la mujer que estaba ahí para preñar y para acompañar y para el sexo y poco más, ¿no? Pero en realidad Jesús, como lo veía de otra manera, trató de inculcarles a ellos una visión distinta. Entonces también él tenía con las mujeres mucho trato y a la gente a veces se sorprendía que hacían mujeres sentadas al lado de él, ¿sí? Cuando eso en la cultura judía en aquel entonces no existía. No existía, no tenía sentido. Lo primero que iban a decir es, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Por qué no está teniendo su marido? ¿Sí? Era el típico. Entonces había un conflicto de cuestiones alrededor de todo eso. Y ahí, por ejemplo, de lo que estamos hablando sobre el círculo interior. ¿Quién es la persona que mejor entendía a Jesús? Su mujer, ¿sí?
María era la que mejor lo entendía. Le entendía en todo y de hecho ella podía hacer muchas de las cosas que él hacía, solo que no querían llamar la atención. Felipe igual. Felipe también podía hacer muchas de las cosas que Jesús hacía, pero él prefería mantenerse en el anonimato, ser discreto. Él no quería llamar la atención. Y después había otros discípulos que entendían mucho lo que Jesús decía, pero vinieron a resaltar cuando él ya no estaba. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas también son muy interesantes porque nos hacen ver que a veces la información no está para todo el mundo, sino una información genérica, como por metáforas, para que le entienda, pues en general. Claro. Y ya en privado, quien está en un nivel de conciencia más evolucionado. Entonces ahí el concepto de ustedes irán subiendo de gloria en gloria, irán de un bautizo a otro bautizo. ¿Ok? Ya más o menos así es como está el asunto. Bueno, perfecto. Así que bueno, ya esta fue la chapa, acá le decimos así, como el bonus track sería. Bueno, el bonus track de muchas más. Así que, bueno, Fred, como siempre ha sido un placer, un gusto y esperemos vernos la semana que viene para seguir transmitiendo en una charla más. Así que Perfecto. Así que bueno, lo despedimos chicos, que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y comenten, síganos en la página, así podemos ir formando este grupo tan maravilloso de acción y de conocimiento. Así que bueno, Fred, un abrazo grande para allá y nos vemos la próxima semana. Esto pues, está muy Adiós. bien, bendición.